El ser humano siempre quiere llegar a Dios. Ese es el chakra número 7. Pero trata de llegar a Dios para dejar de sentir el dolor y entender que el dolor es parte de esta vida humana y encontrarle su significado profundo es parte de tu misión. Ahí es donde el ser humano se conecta con la vida, se conecta con la madre, con la tierra, y empieza realmente a vivir en su humanidad. Esa es la gran misión, y la mayoría de los seres humanos ni siquiera ha empezado en esa misión. Ese es el chakra número 1. Hoy vamos a hablar cómo el ser humano, en realidad, no quiere ser humano. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Ponce. Soy el creador de la Hekalogía, que es la primera ciencia de transformación humana integral. O sea, somos los primeros que han demostrado científicamente, con más de 20 investigaciones, que el ser humano se puede sanar a sí mismo, simplemente a partir de la apertura de la conciencia. ¿Qué es la apertura de la conciencia? Cuestionar el contenido de la misma, o sea, cuestionar al ego. Todas las creencias, los dogmas, las estructuras, el conocimiento, toda esa materia, cuando se cuestiona, se libera, porque nada de eso tiene verdad. Inclusive todo eso genera obviamente que el ser humano sufra. Imagínate, tú piensas que la vida es de una forma y no es así, todo es un completo engaño. Por eso cuando el ser humano despierta con Hekalogía, pues lo primero que tiene es un enojo tremendo y dice, ¿cuánto tiempo he perdido? Si quieres ver todas las investigaciones, entra a hekalogía.com. Si quieres, y más importante, experimentar la Hekalogía, bueno, entra a ricardoponce.com y ahí vas a encontrar muchísimos eventos que tenemos tanto en línea como presenciales, tanto gratuitos como también obviamente de costo. Vamos a estar en Argentina y Medellín, ya estamos en últimos boletos. Del abandono al amor es un retiro de 2 días, que es en octubre. Ya estamos a punto de agotar los boletos, muchísimas gracias por eso. Cuando estés escuchando este podcast habrá pasado el retiro del chakra número 1 del abandono de la madre y ya abrimos los boletos entonces del retiro número 2 de la sexualidad y creatividad, el poder, la turbina del ser humano. Así que es muy importante, y si estás fuera de México y no puedes entrar a México, bueno, pues ve al poder de la conciencia, que es en línea, son 16 horas y que es parte de la certificación, pero obviamente es en línea y no presencial. El retiro de Riviera Maya son 3 días, 2 noches en un hotel de lujo maravilloso y ahí vamos a poder experimentarnos a profundidad. Vas a poder sanar todas las emociones que no has querido o no has podido sanar, más bien porque todo lo que has aprendido es a rechazar el sentir. También está el webinar de la abundancia, de la carencia a la abundancia, y este va a ser el 3 de agosto, para que no te lo pierdas, donde hay posturas de liberación emocional, el viaje a Egipto, estamos en los últimos 3 boletos, ahora en noviembre, y no te lo puedes perder, son 9 días profundos y 9 días los más alucinantes de tu vida, sin lugar a dudas.
Y bueno, también está obviamente el evento gratuito que es aquí en Cancún el 9 de agosto. Necesitas boleto, necesitas registrarte. Ahí entra en ricardoponce.com y vas a poder ver el banner y nos vemos ya muy pronto en este evento. Necesitas ahí registrarte y nos vamos a ver ahí. Muchísimas gracias y nos vemos ahí. Ahora vamos a adentrarnos en este tema que es muy interesante porque obviamente lo traemos fresquito del poder de la conciencia, donde estuvimos, híjole, siempre les digo que son 4 sesiones y casi siempre hacemos 3 horas, pero esta vez hicimos mínimo 4 horas cada uno, así que 4 por 4, 16, pero hicimos algunos días de 5, otros de 6 horas, así que fácil nos echamos unas 20 horas de conciencia. ¿Se imaginan 20 horas de conciencia? Bueno, yo les voy a hacer no una probadita porque no quiero que registren información porque eso les puede joder aún más la vida cuando registran información, sino simplemente a partir de este tema quiero que nosotros vayamos a ver cómo el ser humano realmente no quiere ser humano, que esa es la parte más importante, el ser, la palabra ser, que significa estar aquí y ahora. Ser es presencia, ser es conexión con el presente. Y cuando hay conexión con el aquí y el ahora, no existe el pasado, no existe el futuro. Entonces, ser es contrario al ego. El pretender ser, eso sí viene de nuestro ego, porque entonces nos invita a convertirnos en algo diferente. Y para que tú te quieras convertir en algo diferente, primero necesitas proyectarlo. Y antes de eso necesitas rechazar lo que eres. Y eso es uno de los grandes errores de la salud mental hoy en esta humanidad, que ha rechazado el ser. El ser. Y cuando hablamos del ser, pues obviamente viene la palabra humano de lado. Y entonces el humano, pues es esta experiencia, porque es una experiencia de tercera dimensión. Aquí es donde empezamos, en la tercera dimensión, que es más densa. Densa no es sutil. Obviamente tú, como eres un alma encarnada, quieres regresar a lo sutil y rechazas entonces la encarnación que es densa. Y en esta humanidad, lo que vemos en esta dimensión, en esta densidad, pues lo que más vemos obviamente es pues las emociones, vemos el dolor y vemos el miedo. Estos 3 elementos son muy importantes porque el dolor es lo primero que el ser humano se ha dedicado a rechazar. Y el dolor ha sido rechazado por los científicos, por los doctores, por los, entre comillas, sabios, y ha sido un gran error. De hecho, esa es la contribución más grande de la gekalogía. Demostrar cómo el dolor no es algo que te genere un estado de conciencia fragmentado. Te genera la muerte, pero la muerte es del ego. Pero tú has pensado que cuando hablaban de muerte, hablaban de tu vida física, ¿no? Entonces rechazas el mismo dolor. Una de las mayores contribuciones de la gekalogía precisamente es que el dolor es nuestro maestro para poder voltear a ver aquello que no queremos ver. Así es. El dolor lleva tu atención a aquello que no has querido ver. Por ejemplo, cuando te duele, no sé, que te puede doler el brazo, ¿no? Que te puede doler el brazo. ¿Estás de acuerdo que el dolor es algo que no puedes darle la vuelta aunque sea un segundo? Claro que nosotros tenemos métodos para darle la vuelta, pero por lo menos lo volteamos a ver, aunque sea de reojo, pero lo volteamos a ver. Entonces, claro que el dolor hace que yo voltee hacia allá. Claro que yo después me alcoholizo, me drogo, canto un mantra, me pongo a cantar algo bonito para que se me quite el dolor y no lo pueda sentir. Y ahí lo estoy evadiendo, porque me dijeron que si yo siento el dolor crece y puede llegar a crecer tanto que me voy a morir. Y justo eso es lo que te enseño aquí. Que pongas atención al dolor que te está dando un grito de ayuda para que voltees a un punto
que no quieres ver. Y la ayuda es para ti. Ni siquiera el dolor es como algo que... El dolor es simplemente un síntoma, es simplemente una cualidad, es una expresión nada más, pero no es una entidad en sí. Entonces, tú no estás ayudando a nadie cuando tú observas el dolor más que a ti mismo. Entonces, obviamente, nosotros, el dolor viene a ayudarnos y nosotros decimos, no, por favor, no me ayudes. Me quiero quedar en la misma ignorancia. Me río porque en verdad que es impresionante estar desde este lado. Imagínense estar desde este lado, 17 años, 9 países, casi 1000 eventos, con gente muy abierta, pero también gente muy terca. Entonces imagínense qué cabrones que el dolor venga a ayudarnos y nosotros digamos, no quiero tu ayuda. Es que a mí me dijeron por ahí que tú eres bien malo. Entonces yo no quiero sentirte. Hasta parece un berrinche, ¿no? Un capricho. Y esa es nuestra ignorancia. Por eso la gekalogía viene a romper con todo eso. Y viene a romper estructuras de lo más profundo. Porque todas las metodologías, absolutamente todas, la que tú me digas, genera precisamente la evasión del dolor. Hay unas que son más evidentes que otras, pero todas son iguales. Yo te puedo explicar cada una de ellas, si tú me lo preguntas, sin ningún problema. Y de hecho ya tenemos programas de cada una de las metodologías principales y te muestro cómo generan la separación. En el simple hecho de generar el juicio, el ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, en ese momento ya dejamos de ser una conciencia unificada y nos convertimos en dos imágenes. Nos convertimos en Ricardo y la emoción. Y ahí ya hay separación. Yo sé que es un tema muy profundo, no te lo voy a explicar ahorita, pero solo quería darte un ejemplo para que tú veas cómo todo tiene separación. Y todo está creado a partir precisamente de rechazar el dolor. Entonces el dolor es uno de los elementos que nosotros decimos, no, yo no lo quiero como ser humano. Cuando el dolor viene a ayudarnos y a decirnos hacia dónde tenemos que voltear. Como ya te lo mostré en el episodio pasado, entre más conciencia, menos dolor. El dolor solo va a estar ahí cuando tú te hayas apendejado en algo. Cuando tú no hayas visto algo, ahí va a llegar el dolor y te va a decir, mira, aquí es cabrón. Y bueno, entonces volteamos, no tenemos otra opción. Y el dolor dice, bueno, si tú no quieres ver, estás muy ciego, pues le voy a subir el volumen a este efecto, a el síntoma. Voy a hacerlo más intenso, porque veo que estás muy dormido, muy dormida, y a partir de eso entonces le subo el volumen hasta que ya no puedas evadirlo. Por eso una catástrofe como lo que pasó en Venezuela es justo, yo lo veo como otra forma de realidad colectiva que podamos crear, donde podamos crear tanto dolor que nos haga tener que adentrarnos en ese dolor. Imagínate, el dolor es tan intenso y el dolor lo sientes en tu cuerpo. ¿Qué querrá decir la vida humana cuando de repente generamos una catástrofe, un caos tan grande de forma colectiva para voltear a ver el dolor tan grande que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Qué tanto hemos evadido eso que hoy está surgiendo? Pero lo vemos como una maldición, lo vemos como un, entre comillas, un efecto de no querer observarnos a nosotros mismos. La otra vez hablaba con una persona y le decía, así es como cuando tú entras en el hielo, por ejemplo, que te metes al hielo, se has metido al hielo o se has metido a una pileta muy fría. En el momento en que entras, es tanto ese dolor, porque se siente dolor, que tu mente está súper atenta a todo tu cuerpo como nunca. Y eso genera realmente que circule la energía. De hecho, si te has dado cuenta, cuando entras a la pileta caliente y fría, sientes como hormiguitas. Y ese hormiguitas es la energía corriendo. Obviamente primero lo vemos como sangre, pero de forma sutil es energía que empieza a correr. Pero está corriendo porque nuestra atención está ahí y estamos generando una experiencia que no podemos evitar. No podemos evitar ver. Entonces, ese es uno de los elementos. El otro elemento es el miedo. Y el miedo que nos señala la muerte del ego. El miedo también es maravilloso y es excepcional que nos haya mandado nuestro Padre
en esta realidad el elemento miedo. Porque nos dice que cuando tenemos miedo es porque está a punto de morir el ego. Entonces, si viene la sensación de miedo a mí, yo ya sé que me la mandó el ego porque sabe que va a morir. Cuando tú te ignoras esto, pues obviamente tú eres una presa del ego y de la vida, y te pierdes más bien de la vida que está allá afuera. Porque en el momento en el cual viene todo eso a tu cuerpo, esa sensación que tú enjuicias como desagradable, pues obviamente rechazas la experiencia y para ti tú lo tomas como que es una señal de alerta y obviamente piensas que físicamente te vas a morir. Y como no te observas, no te conoces, pues entonces accedes a retraerte a la experiencia. Entonces ya no experimentas algo. Por ejemplo, si tú te querías ir a vivir a la playa y sentiste miedo cuando estabas empacando y estabas viendo departamentos, tú dijiste, no, esto es una señal de que no tengo que ir. Y cuando esté listo, cuando esté preparado, voy a ir. ¿Sabes cuándo va a llegar eso? Nunca, porque nadie está listo y nadie está preparado. Porque para, entre comillas, estar listo o preparado, que es tener seguridad, tendrías que ya haber experimentado eso y nunca lo has experimentado. Así que, señores, todo esto es ignorancia del ser. Por eso nosotros no vivimos, no experimentamos la vida, que a eso venimos. Entonces, el miedo, si nosotros lo viéramos, sería algo maravilloso y entenderíamos entonces que es un elemento que también me ayuda. Que si yo sé que hay miedo, yo sé que voy por buen camino, porque entonces, sé que va a morir mi ego, que sé que va a morir mi pasado y que me voy a experimentar algo completamente desconocido, y ahí está el presente, ahí está el aquí y el ahora. Si tú quieres llegar al aquí y el ahora, quieres experimentar el presente, tú tienes que saber que siempre el miedo va a ser la antesala de esta experiencia. No sé si lo puedes captar, la importancia de lo que te estoy diciendo. Siempre antes de llegar a la habitación del rey, aquí y ahora, el presente, donde está Dios, donde está el amor, donde está el oro, donde está todo. La antesala de eso, antes de llegar ahí, el cuarto anterior a ese, es el miedo, el cuarto del miedo. Porque debe de existir esta muerte del ego para que tú entres en el aquí y el ahora. El ego no está invitado al presente. No está invitado al aquí y el ahora. El ego no puede estar en el aquí y el ahora. Porque el ego en sí mismo es tiempo psicológico. Es una ilusión, es una proyección. Es un movimiento que te saca del aquí y el ahora. Su función es esa, sacarte del presente. Entonces, el miedo es maravilloso, el miedo es grande. El miedo genera precisamente que entremos en esa notificación. Ahorita que está de moda en las redes sociales, obviamente, la notificación de que estoy llegando a territorio del paraíso. Digo, wow, ya hay miedo, voy por buen camino. Después de eso, las emociones. Yo separo mucho el dolor de las emociones y lo separo del miedo porque son efectos diferentes, generan diferentes funciones. El dolor me señala hacia dónde tengo que voltear. El miedo me señala que el ego va a morir. Y las emociones son simplemente experiencias, son códigos. Códigos e información que tengo que experimentar. Y esos códigos es lo que me hacen humano. Yo vengo a experimentar esos códigos para comprenderlos y regresar a casa con papá Dios y decirle, mira papi, esta es la tarea. Esto es ser humano. Muy bien, hijo, lo comprendiste, tienes 10. Pero nadie de nosotros sabe experimentar porque nosotros experimentamos a través del ego. Nunca ocurre esa muerte. Y entonces nunca hay experiencia. Tú tendrías que llegar al aquí y el ahora, el cuarto que te señalé, donde está Dios, el cuarto del aquí y el ahora, imagínatelo así, de oro maravilloso. Ahí, en ese cuarto que es la antesala, que te mostré que la antesala es el miedo. El cuarto anterior a ese es el miedo, tú llegas
al cuarto de oro y ahí están las emociones. Entonces ahí es donde viene la comprensión, ahí es cuando experimento. Pero la mayoría de los seres humanos que han estado parados en esta tierra nunca han llegado a ese cuarto, señores. Nunca han llegado. Y no experimentan, por eso no han generado transformación. Por eso la Hekalogía demostró la transformación, porque justo los llevó a ese cuarto de oro. Y ahí vienen entonces las emociones. Y ahí el ser humano experimenta. Y ahí comprende, claro. Como lo que llega ahí sigue siendo más dolor, o sea, el dolor primero me dice, mira, es por aquí, Ricardo, vete para acá, a ese cuarto, llegas ahí, vas a ver al miedo, ¿ok? Entras al cuarto del miedo, pasas el miedo, tu ego se va a morir y entras ya al cuarto de oro, que es el aquí y el ahora, ¿ok? Y ahí adentro, pues vas a encontrar muchas veces también más dolor, porque el dolor va a ser este mismo guía, que así como me señaló el cuarto donde estaba el miedo y donde estaba el aquí y el ahora, me señaló la dirección. De la misma forma me va a señalar la dirección ya estando en el cuarto sagrado del aquí y el ahora. Y ahí voy a poder entonces ir a lo profundo de esas experiencias y esos códigos, que la única función es permitir que se muevan. Lo único que voy a hacer es generar rendición. No tengo que hacer nada. Le voy a preguntar al señor Dolor, ¿y qué tengo que hacer, señor? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo le hago para generar movimiento de estas emociones? Porque sé que, pues, es lo que ellas quieren. Pues no tienes que hacer nada. Solo no tienes que estorbar. Así que, mijito, nada más no esté estorbando, no esté chingando. Siéntese ahí, ríndase y lo único que va a pasar es que toda la inteligencia suprema ya sabe cómo moverse. Tú simplemente no estorbes. Listo. Entonces me pongo ahí, no estorbo y se empieza a mover. Solo pongo atención al dolor y entonces eso se empieza a mover de forma natural. Cuando se empieza a mover de forma natural es que ocurre la catarsis, que ocurre el vómito, porque en ese momento toda esa parte densa que estaba en tu cuerpo deja de estarlo. Tu vibración ya la comprendió, tu conciencia ya lo comprendió y ahí se hace la alquimia entre lo denso y lo sutil. Y eso que se transformó en la conciencia se transforma también en lo físico, incluyendo la realidad que tú ves como materia llamada vida, con la que te relacionas, o sea, las personas con las cuales te relacionas y tu mismo cuerpo. Y ahí se transforma y hacemos ahí la alquimia. Por eso nuestros resultados son únicos y nunca van a existir nada igual, porque nadie entra a la conciencia, nadie entra. Les tomaría 1000 vidas entrar ahí, señores. Esto que les enseño aquí les tomaría 1000 vidas. Y obviamente la gente no quiere escuchar porque, les digo, nadie quiere entrar ni siquiera al cuarto del miedo. Ya olvídate el cuarto de oro. Nadie llega ahí. Pero el cuarto de miedo menos llegan. Entonces, cuando yo les explico algo o expreso algo, dicen, ay no, Ricardo, está bien feo lo que comparte. Sentí mucho miedo. Ay, sentí horrible, sentí súper denso. Pues sí, pedazo de pendejo. Obviamente tiene que haber esa muerte para que tú vayas limpiecito y dejes a tu ego en ese cuarto, en el cuarto del miedo, y entres limpiecito como una conciencia al cuarto sagrado lleno de oro, y por eso no entran. Ni van a entrar. Un espiritualoide nunca va a llegar ahí. Un religioso nunca va a llegar ahí. Un intelectual, un filósofo nunca va a llegar ahí. Un psicólogo nunca va a llegar ahí, señores. Tendrían que romper con toda su estructura para llegar a ese punto. Y eso requiere muchísima humildad, muchísima rendición, y es algo que nosotros no queremos hacer. Queremos no ganar, queremos no perder más bien, en lugar de escuchar y aprender. Y entonces estos tres elementos, que son las emociones, el dolor y el miedo, forman parte del ser humano. Y nosotros, como nos han enseñado a rechazar el vivir, rechazar lo que sentimos, y mucho más cuando eso que sentimos es desagradable, pues obviamente estamos condicionados siempre a que lo que sentimos tiene que ser siempre agradable. Y entonces el ser humano, cuando se encuentra con la realidad que es dolorosa, la rechaza. Y por eso vive a partir de ilusiones.
Y al ser humano le gusta que le digan mentiras, ilusiones, que todo va a estar bien, que tienes esperanza, que tengas fe, que Dios va a venir a ayudarte, que Dios te ve allá arriba y te protege y te escucha y hazle oración. ¿Te encantan las mentiras? Te encantan, te regocijas con las mentiras y dices, ay, gracias, una mentira más, me encanta, yo quiero más mentiras, por favor. ¿Por qué? Porque nos dan un consuelo. No es nada más porque sí, porque nos dan un consuelo y por un instante dejamos de sentir el dolor y decimos, esto funciona. Pero no, porque a la vuelta de la esquina ya estás igual. Entonces no nos damos cuenta de eso, pero nos agarramos de eso porque es lo único que les han enseñado. Hasta hoy que llega la gekalogía a romper con todo eso. Bueno, hasta hace 17 años que vengo compartiendo esto, obviamente. Pero hoy con la gekalogía, que ya es algo comprobado científicamente, pues obviamente ya hay hacia dónde menos te puedas mover, hablándole al ego, ¿no? Entonces, lo más fuerte de todo esto es descubrir que el ser humano, alrededor de todo este recorrido que llevo de tantos años, es darme cuenta que el ser humano no quiere ser humano, no quiere la humanidad, no quiere sus emociones, no quiere el dolor, no quiere nada de eso, no quiere vivir, porque vivir significa sentir y experimentar, significa adentrarme en la experiencia sin el ego. Y cada vez que yo siento y experimento, le trato de poner palabra a todo y en ese momento ya no estoy sintiendo, ya estoy pensando. Yo no puedo pensar o sentir al mismo tiempo. O siento o pienso. Entonces el ser humano prefiere pensar, ilusionarse, mentirse, salirse del aquí y el ahora, pero no le gusta sentir. Ser humano significa presente de la humanidad. Presente. Ser es presente, presente de las emociones, presente del dolor, presente del miedo. Y en ese momento hay experiencia. Si nosotros hiciéramos esto que te estoy explicando, el ser humano, que significa ser, conciencia, presente, sin el ego, y viviéramos esa parte humana que es todo nuestro ego maravilloso que está ahí, que nos muestra las emociones, que nos muestra el dolor, que nos muestra el miedo, pues entonces el ser comprendería al humano. El ser, que es la conciencia, entendería al humano. Y solo ahí amarías al ser humano y abrazarías la tierra, esta vida encarnada. Pero yo lo que más veo en el mundo son seres humanos que no quieren ser seres humanos. Y por eso se quieren desvivir, por eso se quieren quitar la vida. Porque cuando llega mucho dolor no saben qué hacer con él y pretenden drogarse, dañar su cerebro, alcoholizarse, dañarse para siempre. Y es muy triste ver que desaprovecharon toda su experiencia humana y el encarnar en esta tierra e irse por ese lado. Esto es lo que el ser humano ha errado. Ni siquiera ha podido darse cuenta que está encarnado. Ni siquiera se ha dado cuenta de que está esta materia, que simplemente es materia y que es una ilusión creada por la vibración, que todo vibra, que todo tiene códigos y que todo son proyecciones de mi conciencia, de la mente que se está moviendo. Y wow, entonces nunca me doy cuenta del juego de la vida. Y siempre voy buscando el chakra número 7, que es regresar a Dios, al Padre, porque recuerdo que ahí había algo bonito, una sensación agradable de unidad. Y sí, es así. Pero entonces pretendemos ya regresar a casa. Es como si tú te quisieras graduar de la universidad, de la licenciatura, y vas entrando en el kinder. Ni siquiera has aprendido a escribir, ni siquiera a decir tu nombre. Imagínate. O sea, lo que te estoy diciendo es tremendo porque ni siquiera has entrado en la experiencia. Tú vienes a experimentar como ser humano y ni siquiera has entrado al cuarto sagrado de oro del aquí y el ahora donde está la experiencia. ¿Te das cuenta? Porque siempre te detiene el miedo antes y todo el mundo se retrae cuando entra al cuarto de miedo. Y se la chinga. Voy a terminar este podcast recordando una historia con mi hijo Ian, y no sé si ya se las conté. Yo creo que sí se las conté, o en algún momento, que estábamos en un museo aquí en Cancún de Ripley, donde hay esculturas de cera,
y entramos, ahí como están separados como en diferentes categorías, como todos los cuartos, ¿no? Donde están los muñecos de cera. Y había uno de miedo, ¿no? Había uno de terror, donde estaba Freddy Krueger y Frankenstein y no sé quién más, ¿no? Y lo hicieron muy bien, o sea, lo hicieron muy oscuro, muy así de miedo. Y él decía, primero dijo, no quiero entrar ahí. Yo, bueno, no importa, vámonos. Ya habíamos visto todos los demás, ¿no? Y después se regresa y me dice, no, papá, no, ¿sabes qué? Tengo que ir. Le digo, no tienes que ir. O sea, no te forces. Si tú no quieres, no, sí quiero, voy a ir. Y pum, me llevó, me hizo recorrer todo el pinche museo y me llevó y quería pasar. Y le dio miedo, sí le dio miedo, pero lo pasó. Entonces yo digo, wow, este niño es de otro mundo completamente. ¿Cómo te das cuenta que la conciencia de tuya como ser humano, todo lo que tú vas aprendiendo como padre, se lo proyectas a ellos y lo viven ellos? Eso es maravilloso, porque no tienes que educarlos, no tienes que decir, vamos, lo vas a hacer, lo vas a hacer porque si tu padre va en el miedo, tú tienes que hacerlo también, no me vas a dejar en ridículo. ¿Me explico? No. Simplemente él ya lo trae en la conciencia. Tú no tienes que forzar nada, pero ustedes se enfocan como educar a sus hijos porque ni siquiera ustedes tienen la conciencia de eso que quieren educar. Primero ustedes creen la conciencia de eso y todo se va a dar de forma natural. Entonces Ian sabe cómo entrar en ese cuarto del miedo. Y sabe cómo entrar entonces en el presente, a partir de poner atención en el aquí y el ahora. Y cuando llega el dolor, pues siente el dolor y se da. Y cuando quiere expresar, pues se expresa y se da. Y eso es precisamente experimentar. Qué hermoso que nuestros niños sí puedan comprender la genealogía y sea algo natural. Porque si nosotros no lo queremos comprender, nuestro ego está tan saturado de tanta información que no nos hace ver absolutamente nada en lo que tenemos frente a las narices, pues por lo menos ellos sí lo van a poder experimentar. Y para ellos les vamos a dejar todo este contenido para que un día puedan desarrollarse de forma hermosa y sagrada y regresar al Padre. Ellos sí van a abrazar el ser humano, sí van a abrazar esta humanidad y a partir de eso abrazar a la madre. Eso es abrazar a la madre. Cuando nosotros estamos rechazando a mamá es porque estamos rechazando nuestra humanidad. Y ahí es donde rechazamos el ingreso económico. Y ahí es donde rechazamos la vida misma y por eso nos da cáncer. Y ahí es donde rechazamos todo el recorrido de esta vida. Eso es justo lo que hoy que estás escuchando esto, cuando estoy grabando esto, estoy a unos 4 días del retiro del chakra número 1. Cuando estás escuchando esto, ya habrán pasado unos 4 días más o menos de que lo vivimos. Esas personas lo experimentaron aquí en Riviera Maya. Si quieres ser parte de esto, ya sabes, entra a ricardoponce.com y nos vemos en el chakra 2 de la sexualidad. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.